vamos a empezar rápido. Primero vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing, ¿ya? El síndrome de Cushing no es nada más que el conjunto de signos y síntomas que están producidos por las concentraciones elevadas de glucocorticoides en la circulación, ¿sí? Recuerden que el glucocorticoide que nosotros normalmente tenemos en el cuerpo es el cortisol, ¿sí? El cortisol que está producido de manera natural por la glándula suprarrenal, ¿sí? Pero lo que ocurre en esta patología, en el síndrome de Cushing, es que hay un exceso patológico de corticoides, ya sea endógenos o exógenos, ¿sí? Entonces, para hacerlo relativamente fácil, porque bueno, es muchísimo más complejo, vamos a tener este cuadro, ¿no? Cuando yo tenga un síndrome de Cushing ya diagnosticado, que más adelante lo vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero cuando tenga ya un síndrome de Cushing establecido, yo tengo que pensar en dos cosas. Si este Cushing es endógeno o es exógeno, ¿sí? Siendo el exógeno por mucho el más frecuente. ¿Qué quiere decir síndrome de Cushing exógeno? Es cuando yo, de manera provocada o involuntaria, consumo cantidades de corticoides, de manera sostenida por mucho tiempo o por dosis muy altas, ¿no? Entonces, ese exceso que yo consumo o que me aplico en cremas de corticoides me puede llevar a un síndrome de Cushing exógeno, y como les digo, es la causa de hecho más frecuente. Entonces no hay un problema dentro del organismo per se, sino es que yo le estoy administrando de manera iatrogénica, tiene este término también, el síndrome de Cushing iatrogénico, le administro corticoides, ¿no? Y me va a desarrollar un síndrome de Cushing, ¿sí? Esta es la causa más frecuente. Pero hay otra causa endógena, ¿sí? Eso quiere decir que el cuerpo, o sea, dentro del organismo, me está produciendo más corticoide. Y esto se puede deber a dos causas, ¿sí? A una causa independiente de ACTH y a otra causa dependiente de ACTH. Pero ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver el ACTH en todo esto, no? El ACTH que se produce, mejor dicho, que se produce en la hipófisis, ¿sí? Sale de la hipófisis para estimular a la glándula suprarrenal a la producción de corticoides, ¿no? Es como un feedback, como lo que vimos en tiroides, ¿no es cierto? La glándula secreta ACTH y el ACTH estimula la producción de cortisol, ¿sí? Entonces va a haber uno que es independiente de ACTH. Si me dicen que es independiente de ACTH, o sea, que no es que la hipófisis esté produciendo mucho ACTH, automáticamente yo voy a decir, es algo en la suprarrenal, ¿no? Hay algo dentro de las suprarrenales, que puede ser un tumor benigno en el 14% o un tumor maligno en el 5%, que me está haciendo producir un exceso de corticoides, ¿no? Es un tumor dentro de la corteza suprarrenal que está haciendo que se secreten más corticoides y me dé un síndrome de Cushing. ¿Cómo identifico esto? Porque yo cuando doso la ACTH a estos pacientes me va a salir menos de 2 picomoles por litro o menos de 10 nanogramos por litro, ¿no? Es independiente de ACTH. Pero también tenemos otra que es dependiente de ACTH. Si les digo que es dependiente de ACTH, ya ustedes automáticamente se imaginarán que ¿dónde es el problema? En hipófisis, ¿no es cierto? Hay algo en hipófisis que me está haciendo que se secrete más ACTH. Y como el ACTH es estimulador, obviamente va a estimular a esa suprarrenal a que produzca más corticoides, ¿sí? Entonces, el 70% de estos endógenos son por secreción hipofisiaria. Un tumor dentro de la hipófisis que me hace secretar mucho. Y el 10% van a ser tumores extrahipofisiarios, ¿sí? Hay tumores como por ejemplo en la tiroides,
como por ejemplo en timo, en pulmón, que pueden hacer que secreten un ACTH-like. O sea, secretan algo que parece ACTH, pero no es ACTH, y lo hace confundir a la suprarrenal y la estimula. Es el 10%, pero la mayoría, el 70% de los endógenos van a ser por secreción hipoficiaria. Y a esta secreción hipoficiaria se le llama enfermedad de Cushing, y hay que diferenciarla bien. El síndrome de Cushing es el conjunto de signos y síntomas que me hacen a mí pensar en un síndrome de Cushing, pero la enfermedad per se es la enfermedad de la hipófisis, que me hace secretar mucho ACTH, que me estimula a la suprarrenal a secretar más corticoides. Chicos, esto es muy importante, porque si bien es cierto, estamos en terapéutica, es importante que ustedes sepan identificar ante qué nos estamos enfrentando, porque el tratamiento va a ser completamente diferente, entendiendo desde el punto de vista que la génesis es en varios lugares, ¿no? Si es un exógeno, ¿dónde es el problema? ¿En algún lugar del cuerpo? No, es que no se tome corticoides. Si es un endógeno, hay que ver si es que es de hipófisis, si es que es de algún tumor o si es de un problema suprarrenal. Entonces el tratamiento va a ser diferente dependiendo de dónde es el problema por el cual se me aumentan los corticoides, ¿sí? ¿Y cómo lo diagnostico este dependiente de ACTH? Porque la cantidad de ACTH dosado va a ser mayor de 4 picomoles o más de 20 nanogramos por litro. Sin embargo, hay un porcentaje minúsculo, el 1% de los endógenos, que se debe a un problema hipotalámico, ¿sí? Recordar que la CRH hipotalámica estimula a la hipófisis a secretar ACTH. Hay un 1% de tumores intracerebrales o extracerebrales que me van a hacer que se secrete CRH. Entonces esa CRH aumentada va a estimular a la hipófisis, aumenta la ACTH, ese ACTH se va a las suprarrenales y aumenta el cortisol, pero es un porcentaje mínimo. Pero ustedes, si alguien se ha percatado, dirán, ¿pero qué pasa cuando está entre 2 y 4? ¿No? Porque menor de 2 es independiente de ACTH y mayor de 4 es dependiente de ACTH. Cuando nos salga un valor de entre 2 y 4 nos queda la duda de qué es, ¿sí? Y para eso tenemos el test de CRH, ¿sí? Le administro al paciente CRH exógena y veo cómo responde la ACTH, ¿no? Si la ACTH aumenta, es dependiente de ACTH, y si no aumenta, es independiente de ACTH, y ahí salgo de la duda, cuando esté entre esos valores de 2 y 4. Entonces, ya vimos, ahora retrocedamos un poco y pongámonos en el contexto de, porque la anterior diapositiva era cuando yo ya tengo el Cushing definido, pero ahora retrocedamos y decir, ¿y en quién sospecho Cushing? Clínicamente, ¿cómo lo identifico? Y van a ver en esta imagen, es probable que ya varios de ustedes hayan visto un Cushing, y van a ver con porcentajes cada uno de los síntomas que presenta o signos que presenta el paciente. Entonces, como pueden ver arriba, el acné y la plétora facial es algo de lo que más frecuentemente van a presentar estos pacientes, ¿sí? ¿Qué más van a presentar en porcentajes altos? Irregularidades menstruales, ¿sí? En el caso de mujeres. En el 80% van a ser episodios trombóticos y mala curación de heridas. Son pacientes que se hacen heridas y tardan mucho en cicatrizar las mismas, ¿sí? También pueden presentar depresión, alteraciones del comportamiento, miopatía, que sobre todo es característicamente proximal. Y al ser proximal, ¿yo cómo evalúo la debilidad proximal de miembros inferiores? Sobre todo es el paciente que no se puede parar de la silla, que necesita algo de apoyo, porque el pararse de la silla depende mucho de los músculos proximales, de los cuales están debilitados en esto. Los pacientes van a tener dislipidemia, pueden desarrollar intolerancia a la glucosa, diabetes inclusive, van a ser estrías, ¿sí? Estrías abdominales, pero estas estrías no son como las estrías que les da las gestantes, que son nacradas. Estas estrías van a ser violáceas,
¿sí? Unas estrías violáceas. Van a tener una obesidad central, ¿no es cierto? O sea, van a ser lo que dicen charito, ¿no? Cuerpo de chancho y patitas de pajarito. Son flaquitas sus piernitas, pero panzoncitos y cachetones, ¿sí? Así son los pacientes con Cushing. Entonces, aumenta la grasa cervical, sí, aumenta mucho la grasa cervical, se hacen heridas y moretones con facilidad, o sea, cualquier golpe, por más minúsculo que sea, le desarrolla estas lesiones. Entonces, vaya, alguno de ustedes probablemente ya se ha sentido identificado con esta figura o con alguno de los signos y síntomas. Entonces, ¿qué hago, no? Y lo que tengo que hacer para el diagnóstico son los test de primera línea. En estos test de primera línea se comportan como test de screening. O sea, en todo paciente en el cual tiene la clínica de Cushing, tú le aplicas estos test de descarte, ¿sí? ¿Cuáles son? El primero, el test de supresión con dexametasona. ¿En qué consiste? Yo le administro 1 miligramo de dexametasona a la medianoche y el test me saldrá positivo si es que el valor de cortisol me sale mayor a 5 microgramos por decilitro. Si me sale menor, descarto Cushing, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando aplique este test en caso de pacientes con hipoalbuminemia porque me puede dar falsos negativos, ¿sí? El segundo test de screening nos vamos a saltar, no miren al segundo, pasen de frente al tercero. Cortisol en orina de 24 horas, ¿sí? Es, digamos, relativamente mejor, más sensible, más específico que el primero, pero obviamente toca el compromiso de la persona de juntar su orina 24 horas, ¿no? Que a veces es un poco difícil. Va a medir la fracción libre del cortisol y para que me salga positivo tiene que ser mayor de 4 veces el valor normal del laboratorio al cual ustedes refieran al paciente, ¿sí? El único problema con este test, o en quien no se le debe hacer, en pacientes que tienen falla renal porque puede salirme un falso negativo, ¿sí? Otro test de diagnóstico de tamizaje es el cortisol en saliva de medianoche, ¿sí? Una ausencia de nadir. ¿Qué significa nadir? Normalmente el cortisol tiene su nadir en la noche, ¿sí? El nadir del cortisol normalmente se da entre 10, 11, 12 de la noche, justo es la hora en que nos da más sueño, ¿no? Porque baja el cortisol, nos relajamos un poquito más y ya estamos listos para dormir. Es lo normal. Por eso nosotros medimos el cortisol en saliva a la medianoche. Si no encontramos esa caída, ese nadir, ¿sí? Eso quiere decir que tiene ese paciente hipercortisolismo, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal? 145. Debería estar menos de 145. Si es más, no sospecha. Doctor, ¿qué pasa si me sale uno de los test negativos? ¿Descarto? Sí, descarto. No es Cushing. Si te sale uno de los test positivos, ¿es Cushing? Todavía no. Si nos sale uno positivo, tenemos que pasar a repetirle nuevamente el test más otro más o hacer un test de segunda línea. ¿Ya? ¿Y cuál es el principal test de segunda línea? La prueba larga con dosis bajas de dexametasona, de aquí, ¿sí? Que consiste en administrar 0.5 miligramos de dexametasona a las 9 de la mañana del día 1 y luego le doy 0.5 cada 6 horas hasta completar 2 días enteros, ¿sí? Luego de esos 2 días, a las 8 de la mañana del día 3, le tomo una muestra y si el cortisol sale más de 5 microgramos por decilitro, es positivo. Y en caso de niños, la dosis de dexametasona no es 0.5, sino 30 microgramos kilo día, fraccionado en 4 tomas. ¿Sí? Hay otros test de segunda línea que utilizan gammagrafía o PET scan, que ya son un poco más complejos, ¿no? Pero me ayudan para definir el diagnóstico. Entonces recuerden, el primero, segundo y tercero, y actualmente también se está aplicando
Bueno, recién está entrando, todavía no hay en Arequipa, el cortisol en cabello. Se ha visto que también es muy bueno para ver el hipercortisolismo. Te sacan un mechoncito de cabello y te miden el cortisol. La ventaja de este test es que me ayuda a ver hasta 3 meses atrás mis niveles de cortisol, ¿sí? Entonces los tres primeros, el primero, segundo, tercero y cuarto son de tamizaje. Si me sale negativo, descarto. Si me sale positivo, tengo que hacer 2 de estos test o utilizar un test de segunda línea, como es la prueba larga, y ya tengo mi diagnóstico, ¿sí? Entonces, esto del algoritmo diagnóstico es ya más para que lo lean en la casa, es un poco más detallado de lo que ya les he dicho, de cómo hacer el diagnóstico. Ya no vamos a perder tiempo en eso. Vamos al manejo terapéutico. En cuanto al manejo terapéutico, primero vamos a hablar del Cushing exógeno, ¿ya? Entonces, no hay que ser muy inteligente si es que el paciente hace un síndrome de Cushing porque se está tomando, qué sé yo, una tableta de dexametasona de 4 miligramos al día por un año. ¿Qué tengo que hacer? Retirar los corticoides, ¿sí? Ahora, ¿saben ustedes cuál es la principal causa de insuficiencia suprarrenal? En la mayoría de pacientes no figura en estadísticas, ¿ah? ¿Ya? Son los médicos recién egresados, ¿no? Porque ven un Cushing, se asustan y ¿qué le dicen? Quítate los corticoides, no tomes nada, ¿no? 2 días después ese paciente se siente cansado, con mucha debilidad, va a un centro de salud, le toman la presión, está chocado, ¿no? ¿Qué está haciendo? Una insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque cuando tú te tomas corticoides por mucho tiempo, tu corteza suprarrenal se atrofia, deja de funcionar. Entonces, si tú suspendes abruptamente esos corticoides, te vas a quedar sin cortisol. ¿Por qué? Porque tu suprarrenal está atrofiada, tiene que volver a crecer y demora. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de régimen de discontinuación de los corticoides. Por ejemplo, ¿qué dice? Si tu paciente ha estado tomando más de 40 miligramos de prednisona al día, ¿cómo tienes que reducir? De 5 a 10 miligramos al día cada 1 a 2 semanas. Doctor, no entiendo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tu paciente se estuvo tomando 50 miligramos de prednisona, ¿tú qué tienes que hacer? Lo recibes y le dices, señor, ya no puede tomar esto, por esto es que está panzón, tiene que bajarlo a 40 por 1 semana o 2. Luego de esa semana o 2 lo bajo a 30, luego a 20, luego a 10, luego a 5 y lo suspendo. ¿Se entendió? Pero por ejemplo, si tu paciente estuvo tomando entre 5 a 10 miligramos de prednisona o su equivalente, tengo que reducir 1 miligramo cada 2 a 4 semanas, ¿sí? Le voy bajando. Esas son unas recomendaciones. Otra recomendación tenemos aquí: 10 al 20% de la dosis que recibía tu paciente cada semana, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo, mi paciente se estuvo tomando 50 miligramos. ¿Cómo le puedo reducir? El 10%, 5 o 20%, 10, entre 5 a 10 cada semana. Y otra forma es utilizarlo, cambiar lo que haya estado utilizando a hidrocortisona en dosis fisiológica. ¿Cuál es esa dosis fisiológica? De 9 a 12 miligramos por metro cuadrado día, ya sea en la forma enteral, que no hay muy disponible en nuestro medio, o parenteral, que sí está bastante disponible en nuestro medio. Entonces, eso es lo primero, ir quitando poco a poco. Primer tip. Segundo tip, que es algo que les van a preguntar, ¿no? ¿Con cuánto de corticoide, con cuánto de prednisona yo puedo hacer un Cushing? ¿Sí? Y la verdad que se ha visto que con dosis fisiológicas por corto tiempo es muy raro hacer un síndrome de Cushing. ¿A qué se llama dosis fisiológica? 5 miligramos de prednisona o su equivalente. Se dice que para que tú hagas un Cushing con 5 miligramos de prednisona, más o menos tienes que tomarla más de 3 semanas. Menos de 3 semanas, ¿qué quiere decir en buena cuenta? Si por ejemplo tienes un familiar medio hipocondríaco que ha buscado por internet que el síndrome de Cushing se puede provocar por corticoides, y si ha estado tomando un corticoides o le han estado colocando
un corticoide por 4 días y te dice, ¿lo tengo que descontinuar progresivamente? En realidad no, es muy poco tiempo, ¿no? Si está utilizando dosis fisiológica, la evidencia muestra que generalmente luego de 3 semanas de tratamiento continuo recién se manifiestan los síntomas, ¿sí? Pero ojo, que si es más de 5 miligramos, de hecho, por ejemplo, dice que más de 50 miligramos de prednisona al día bastarían 5 días de tratamiento para ya necesitar que le quites poco a poco el corticoide, ¿sí? Entonces, es también dosis dependiente, ¿no? A más dosis, más rápido, es más corto el tiempo necesario para que tú descontinúes, ¿sí? Y con eso ya terminamos. Hay que tener mucho cuidado, chicos, porque hay algunas, las cremas de corticoides que se utilizan por mucho tiempo, en casos, en algunos casos también han desarrollado síndrome de Cushing. Entonces, si tienen un paciente que tiene síntomas de Cushing, no lo descarten si es que está usando cremas. No digan, no, está con cremas, es imposible que sea. No, hay la posibilidad. Entonces, siempre ténganlo ahí en mente. Ahora yendo para el Cushing endógeno, ya no exógeno. ¿Cuál será el tratamiento de elección? ¿Cuál dijimos que era el más frecuente? 70% la enfermedad de Cushing, que está provocada por normalmente un tumor hipofisiario. Entonces, ¿qué tendré que sacar? Ese tumor. ¿Y cuál es la vía de preferencia? La transesfenoidal, ¿no? Entro por la nariz, llego a la hipófisis y saco el tumorcito, ¿sí? Si yo tengo un no ACTH dependiente, ¿dónde está ese tumor? En la suprarrenal. Entonces, ¿cuál será la vía de elección? Cirugía laparoscópica para sacar ese tumor que está en la suprarrenal, ¿no? Obviamente, al sacar estos tumores, el paciente puede hacer una insuficiencia adrenal también, ¿no? Entonces, para eso, en estos pacientes se recomienda una terapia de reemplazo con dexametasona en caso de una transesfenoidal y hidrocortisona más fludrocortisona en el caso de que yo haga una adrenalectomía. ¿Por qué? Porque cuando yo saco el tumor de la hipófisis, ¿sí?, ¿mi suprarrenal está bien o está mal? Está bien, está tranquila, no le pasa nada. Entonces, basta con dexametasona para que poco a poco vaya volviendo a funcionar, crezca nuevamente sana y fuerte y empiece a producir. Pero ¿qué pasa cuando yo saco un tumor en la suprarrenal? Estoy sacando toda la glándula, le estoy quitando la glándula. Entonces el paciente ya nunca más va a poder producir. ¿Y acaso la suprarrenal solo secreta glucocorticoides? No, también secreta mineralocorticoides. Por eso es que cuando yo hago una adrenalectomía, tengo que dar hidrocortisona para dar glucocorticoides y fludrocortisona para dar mineralocorticoides. ¿Sí? Eso es importantísimo. También se puede emplear radioterapia, no en pacientes que no hayan respondido al tratamiento quirúrgico o con intolerancia al tratamiento médico. Y en cuanto al tratamiento médico, pues puedo dar inhibidores de la esteroidogénesis como el ketoconazol, la metirapona, el mitotitano, la aminoglutetimida o el etomidato, ¿sí? Cualquiera de ellos, ¿qué van a hacer estos medicamentos? Disminuir, bajar los niveles de cortisol, que generalmente esto es una terapia puente, ¿no? Este es un paciente que viene con hipercortisolismo, no lo voy a entrar a sala de urgencia, este paciente es una cirugía programada. Entonces, hasta que llegue a sala, para disminuir esos niveles de corticoide que le están provocando daño, puedo utilizar cualquiera de estos medicamentos, ¿sí? Muy bien, tenemos también agentes de acción central, como la cabergolina, los análogos de la somatostatida y los antagonistas de los receptores de los glucocorticoides, también tienen la misma indicación, ¿sí? Y aparte también, bueno, el síndrome de Cushing me va a afectar varios órganos, me va a producir hipertensión, tengo que dar antihipertensivos. En el caso de hipertensión y Cushing, o sea, mejor dicho, una hipertensión producida por Cushing, de primera línea, hidroclorotiazida, ¿ya? Hidroclorotiazida de primera línea, de segunda, IECAS,
Y tercero, calcio antagonistas. Estos pacientes con Cushing van a hacer hiperglicemia, por tanto tengo que dar hipoglicemiantes orales como metformina o insulina si ya se asocia a una diabetes mellitus preestablecida, ¿sí? Los bifosfonatos tengo que administrarlos para prevenir la osteoporosis y luego de la cirugía, como ya vimos, hidrocortisona o su equivalente en dexametasona al menos un mes. Y el momento óptimo es cuando los valores séricos de cortisol post-RH sean mayores a 18. Ese es el momento oportuno para la cirugía, ¿sí? Muy bien, vamos con hipercalcemia, ¿sí? Para que se asusten un poco, todas estas causas son de hipercalcemia, no las voy a leer, léanlas ustedes. Estos son todos los síntomas que puede producir la hipercalcemia, pero más rápido con un dibujito, ¿sí? Los pacientes con hipercalcemia van a tener confusión, van a tener debilidad muscular, van a tener dolor óseo, van a tener obviamente hipercalcemia, piedritas en los riñones, van a poder desarrollar arritmias, infartos cardíacos, diuresis aumentada, dolor abdominal, aumento de los ruidos abdominales, náuseas, vómitos, ¿ya? Todo eso puede tener, ¿sí? Son los signos característicos y síntomas característicos de la hipercalcemia, ¿sí? Entonces yo tengo una hipercalcemia, el paciente se me presenta, obviamente yo evalúo los signos y síntomas, ¿no? Un paciente que empieza a desarrollar dolor óseo, dolor abdominal, aumento de los ruidos abdominales, está un poco confuso, debilidad muscular, tiene síntomas, yo voy a dosar sus niveles de calcio, ¿sí? Y los niveles de calcio me van a dar la severidad, puede ser leve cuando estos niveles de calcio estén menos de 12 o el calcio ionizado entre 5, 6 y 8, moderados de 12 a 14 o el ionizado de 8 a 10 y severo si el calcio total es mayor o igual a 14 o el ionizado mayor a 10, ¿sí? Lo catalogo de esa manera en virtud del resultado de los niveles de calcio, ¿sí? Ya una vez con esto, ya encontrando los niveles de calcio elevados, ¿qué tengo que hacer? Si es una hipercalcemia leve o moderada, lo que tengo que hacer es repetir nuevamente los niveles de calcio y dosar albúmina. ¿Por qué? Porque el calcio se modifica con la albúmina. Cuando hay hipoalbuminemia, los niveles de calcio se alteran. Más adelante vamos a ver cómo, ¿sí? Si ya veo que los niveles de albúmina están normales, confirmo la hipercalcemia. Pero si tengo una hipercalcemia severa, automáticamente me voy a dosar PTH, ¿ya? Me voy a dosar PTH rápidamente, ¿sí? Si estos niveles de PTH me salen normales o elevados, ¿qué diré? Mi paciente tiene hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Mi paciente tiene hiperparatiroidismo primario. Nada más, no tengo que investigar más. Esa es la causa de su hipercalcemia. Pero si los niveles de PTH me salen disminuidos, lo que tengo que hacer es dosar vitamina D. Si me sale alta la 25-hidroxivitamina D, tengo que ver si ese paciente no se ha estado tomando suplementos de vitamina D, ¿ya? O sea, intoxicado con vitamina D. Si me sale elevado la 1.25 de hidroxivitamina D, tengo que evaluar si es que